Hola a todos, bienvenidos a esta bitácora de la punta del iceberg. Mi nombre es Frank Prieto y el día de hoy tendremos como reflexión central el por qué es importante tener prácticas de gobierno corporativo. A quienes están viendo esta serie de videos por primera vez, somos la punta del iceberg, somos un espacio para el emprendimiento, la estrategia y la innovación. Y a través de esta serie de videos llamados bitácoras, lo que hacemos es reflexionar y contarles un poco cómo es el trabajo que hacemos en la punta del iceberg, cómo nos fue la semana que termina, cuáles fueron nuestros retos, nuestras alegrías, nuestras frustraciones y también reflexionar un poco acerca de aquellos aspectos que son importantes tener en cuenta cuando uno tiene un emprendimiento. Tenemos una filosofía y es que siempre es bueno contar los dos lados de la historia. A veces solo contamos los éxitos y eso es solo lo que vemos de un emprendimiento, pero sabemos también que hay una montaña rusa de emociones cuando emprendemos, pero realmente no tenemos mayor información al respecto. Solamente sabemos que los emprendedores decimos que emprender es muy difícil, que no tenemos apoyo, etcétera, etcétera, pero no contamos un poco de esas incidencias, esas infidencias de lo que está pasando. Entonces, pues la idea es en esta serie abrirnos un poquito, ser honestos, un poco como esa idea de somos un libro abierto para contar qué pasa por dentro de una empresa de estas características y pues bueno, aquí estamos. Entonces, si les gusta este video, por favor denle like, si no les gusta, denle dislike, también es importante. Me encantaría que le dedicaran unos minutos al video y al final dijeran, no, no me gusta esto y entonces al final le dan su dislike. Eso también sería muy importante para nosotros. Estamos tratando de crecer en YouTube. No es fácil porque se necesita tener cierta masa crítica de usuarios, de visualizaciones, pues para que el contenido empiece, digamos, a tener cierta relevancia y pues nos encantaría muchísimo que ustedes nos apoyaran suscribiéndose o dándole like o haciendo algún comentario. Realmente eso ayuda muchísimo para elevar la moral en esta labor que tan difícil que es la gestión de las redes sociales. Entonces, bueno, empecemos. Nosotros en la punta del iceberg tenemos unas líneas de formación, de consultoría, de alianzas y de generación de contenidos. Eso es básicamente lo que hacemos y todo está relacionado con emprendimiento, innovación, estrategia y habilidades gerenciales. Nos encargamos de hacer acompañamiento a empresas con mentalidad de startup. Entonces, en las bitácoras anteriores les veníamos comentando pues que ya estamos en una etapa del año donde empezamos a hacer la planeación del próximo año y eso es lo que hemos venido haciendo. Digamos que ya los últimos negocios se están cerrando por el año, ya porque las empresas entran en una fase de, digamos, de producción plena, entonces se van a dedicar a la operación más que al desarrollo organizacional y nosotros volveremos, digamos que a principios de año con fuerza en las empresas. Como les prometí, tengo buenas noticias. Eh, ya oficializamos la entrada de Andrés como nuevo socio consultor de la punta del iceberg, una persona pues con muchísimo conocimiento en el campo de la educación, también con experiencia en el área de consultoría, entonces pues él va a venir a ayudarnos a construir esto que les he venido contando en muchas bitácoras y es esa línea de formación en estos temas para tratar de suplir una necesidad que hay en el mercado y es de formación en habilidades blandas. Ese es el futuro, ese es en lo que la gente se va a querer formar porque las habilidades, digamos, duras o las competencias técnicas son importantes, pero llega un momento en el que necesitas saber comportarte en un grupo social para seguir escalando y lograr objetivos. Entonces, creo que las personas se han dado cuenta que hace falta desarrollar esas habilidades. Difícilmente las enseñan en las universidades o las enseñan de una forma muy marginal, como si fuera un curso, ¿no? De toda la carrera, un curso de habilidades gerenciales, cuando realmente son unas competencias transversales que deberían estar en todos los aspectos de nuestras vidas, porque las competencias blandas o las habilidades blandas no solamente nos sirven para nuestro desempeño profesional, sino también para nuestro desempeño personal.
Entonces, pues Andrés llega a ayudar a construir esa vertical de formación, generar una propuesta de valor interesante y ojalá espero en las próximas bitácoras contarles cómo va evolucionando esa línea. Con la llegada de Andrés, pues esto hemos estado como en esa tarea como de acogerlo, de hacerle la inducción a la punta del iceberg. Y la inducción acá significa contarle todos los proyectos en todo lo que estamos trabajando. Y ha sido muy interesante porque nos ayuda primero a saber si tenemos claro qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y poder transmitirle a otras personas qué es lo que nosotros hacemos. Creo que así lo hemos hecho con Andrés. Obviamente es muchísima información y esto se irá procesando con el pasar de los días, pero esperamos que muy pronto ya empezar, digamos, en esa fase de planeación en la que nosotros nos queremos involucrar. Otra buena noticia que tuvimos esta semana es que cerramos o publicamos oficialmente nuestra alianza con Synapse. Synapse es una empresa de consultoría brasilera que tiene, digamos, un énfasis muy especial en el desarrollo de presentaciones o de pitches para inversionistas, sobre todo en estudiantes universitarios. Entonces lo que ellos tienen es un programa para en 8 semanas desarrollar una idea que pueda ser presentada a un inversionista. Tienen un enfoque, un nicho de mercado muy claro que son los estudiantes universitarios y adicionalmente se basan en este esquema de TRLs que son como de capacidades tecnológicas o de evolución de las tecnologías para decirle a alguien, bueno, dentro de esta escala que va desde 0 hasta 8, eh, 8, 9, no, me acabé de confundir, qué tan evolucionada se encuentra a nivel tecnológico la empresa. Entonces, uno más o menos cuando está en un nivel 4, 5, 6 es cuando está listo para presentar su idea a otras personas para que inviertan en ella. Entonces, o para que el producto sea viable y pues digamos que pueda ser presentado al mercado. Entonces, esta alianza va a ser muy importante porque la cabeza de esta empresa es también un académico y pues bueno, eso habla de por qué tiene ese enfoque en estudiantes universitarios y qué podemos lograr ahí. Entonces, fueron muy buenas noticias para la punta del iceberg en esta semana. Como les decía en las anteriores bitácoras, pues no estamos vendiendo o cerrando negocios precisamente en este momento, pero sí estamos trabajando muy juiciosos, planeando y pensando lo que se viene para el próximo año. Y dicho esto, pues paso a hablar ahora de el tema central de la reflexión de por qué es importante tener prácticas de gobierno corporativo. Creo que uno de los errores más grandes que uno comete como emprendedor es no desarrollar sus prácticas de gobierno corporativo desde el principio. Esto suena como un poco demasiado técnico, suena como algo legal, eh, y podríamos decir que sí, pero no. ¿A qué hago referencia? Sí, evidentemente tiene unas implicaciones porque lo que hace es organizar la forma como la empresa hace las cosas, pero no necesariamente, perdón, no todos los aspectos tienen que ver con aspectos legales. Entonces, ¿por qué les quiero hablar de este tema? Porque en la punta del iceberg, nosotros, digamos, desde hace mucho tiempo hemos venido implementando prácticas de gobierno corporativo, pero no las tenemos, digamos, como consolidadas en un código de gobierno corporativo, como en un documento donde estén todas esas prácticas de gobierno corporativo. Y digamos que con la llegada este año de Camilo y posteriormente de Andrés, eh, vimos la necesidad pues de consolidar esas prácticas, digamos, ya no dejarlas como tan verbales, sino hacerlas más bien por escrito y dejarlas por escrito. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer. Ya teníamos algunas prácticas documentadas que se vienen haciendo desde hace un tiempo, pero llegó el momento de que algunas prácticas que venimos desarrollando las formalicemos. Y pues ahí uno se da cuenta que, primero, hay cosas que ya estamos haciendo de gobierno corporativo que no las tenemos documentadas, otras que sí tenemos documentadas, es decir, que hemos avanzado y otras que nos faltan.
Entonces, cuando uno busca información sobre gobierno corporativo, cuando intenta capacitarse en ese tema, pues encuentras documentos de 100 páginas, de 50 páginas, de las grandes empresas con estos códigos. Y uno dice, no, pues yo qué me voy a poner a hacer esto. Entonces, vamos a ir un poco por partes y les vamos a contar la experiencia que tuvimos en la punta del iceberg y cómo hemos ido construyendo ese gobierno corporativo poco a poco y por qué ahora queremos consolidar toda esa documentación. Entonces, el gobierno corporativo son varias cosas. Es técnicamente, sí, técnicamente es un documento en donde nosotros lo que hacemos en ese documento es plasmar cuáles son las políticas que va a tener la punta del iceberg para tomar ciertas decisiones o ejecutar ciertas acciones. Entonces, digamos que la primera práctica de gobierno corporativo es tener unos estatutos como empresa. Entonces, es decir, qué tipo de empresa somos, o sea, digamos, cuál es nuestra figura legal, eso es súper importante. Y miren que muchas veces nosotros ya tenemos prácticas de gobierno corporativo, pero no somos conscientes de eso. Cuando nosotros constituimos nuestra empresa y la registramos, no sé, en la Cámara de Comercio o en un ministerio o en una secretaría, dependiendo del país donde ustedes estén, ustedes saben cuáles son esos, digamos, requisitos legales que ustedes deben cumplir para formalizar la creación de una empresa. Y ustedes deben hacer unos estatutos y en esos estatutos dicen quiénes son los socios, cómo se toman las decisiones, cuántos accionistas hay, cuál es digamos, el poder que cada accionista tiene, si está relacionado con el número de la votación, está relacionada con el número de acciones, cuáles son las causales de disolución de la empresa, a qué se dedica la empresa, quiénes van a ser los administradores del negocio. Miren que todo eso ya son prácticas de gobierno corporativo que nosotros tenemos en los estatutos de la empresa. Entonces es súper interesante y es muy, muy importante tenerlo. Entonces cuando nosotros tomamos la decisión, digamos, o una empresa toma la decisión de dejar de actuar como un profesional independiente o como una persona natural y constituirse como una sociedad, pues ahí ya estamos hablando de desarrollar, digamos, de que estamos desarrollando unas prácticas de gobierno corporativo. Entonces es muy interesante saber que ya estamos adelantando una tarea ahí. Pero la mayoría de las empresas se queda ahí, se queda simplemente con los estatutos, con un formato que encuentran en internet o el formato que les recomiendan en la Cámara de Comercio o en el Ministerio o en la Secretaría Económica y no hacemos nada más, no la personalizamos, no la leemos, sino creemos que es solamente un requisito que vamos a necesitar para constituir la empresa y no debería ser así. Nosotros debemos entender que lo que está escrito ahí es ley para la empresa y nosotros debemos cumplirla. Entonces, debemos ser muy conscientes y siempre mi recomendación es, sí, tomen un documento base para elaborar sus estatutos, pero léanlos en detalle y personalícenlo. Miren que aquellas cosas que dicen ahí aplican o no aplican. Una de las principales razones para no personalizar es creer que nosotros tenemos que usar ese formato o que ese formato es obligatorio. Eso no es así. Existen unos requisitos mínimos que deben tener esos estatutos, pero nosotros podemos organizar o decidir o acordar muchas cosas más. Y en lo privado, todo es legal a menos de que la ley expresamente lo prohíba. Entonces tú puedes acordar con tus socios lo que tú quieras, siempre y cuando eso no sea expresamente prohibido por la ley. Entonces, mi recomendación es personalizar esos estatutos. Eso es vital. Y ahí ya tienes una primera parte de las prácticas de gobierno corporativo. Lo segundo que nosotros hacemos en la punta del iceberg, que empezamos a hacer, fue desarrollar algo que se llaman los acuerdos de confidencialidad. En esos acuerdos de confidencialidad lo que nosotros o pretendemos es decirle a cualquier persona con la que tenemos un negocio o que se relaciona con nosotros, un proveedor o que es un cliente o digamos que tiene alguna relación directa con la punta del iceberg, decirle, mire, la información que nosotros le vamos a entregar de nuestro negocio la consideramos confidencial. Necesitamos que usted le haga un tratamiento
juicioso y muy cuidadoso de la información que nosotros le vamos a entregar. Usted no la puede divulgar, no la puede entregar a otras personas, usted solamente la puede usar para los fines que nosotros, digamos que para los fines que nosotros hemos determinado que esa información deba usarse. Asimismo, establecemos en esos acuerdos de confidencialidad que nosotros vamos a respetar el uso de la información que nuestros clientes, nuestros proveedores o las personas con las que nos relacionamos nos entregan. Entonces nosotros, digamos que existen muchos formatos, estos acuerdos no son tan largos, digamos que en general pueden ser documentos de 2, 3 páginas, dependiendo de qué tan complejos o qué tan estrictos tú quieras ser con las cláusulas, pero son muy importantes, sobre todo cuando tú vas a entregar información de tus modelos de negocio, vas a entregar información de pronto financiera, información comercial, siempre se recomienda pues firmar un acuerdo de confidencialidad. Entonces, nosotros tenemos acuerdos de confidencialidad con todo el mundo, con clientes, con los socios consultores, con nuestros proveedores, tenemos acuerdos de confidencialidad. La gente no le pone mayor problema a eso, la gente los firma, la gente sabe que es una práctica común en el sector, digamos, en este mundo del emprendimiento, en el ecosistema emprendedor. Entonces ustedes no van a encontrar mayor problema con que las personas firmen acuerdos de confidencialidad. Pero sí me parece muy importante tenerlos. Otra cosa que es importante es tener contratos escritos con las personas con las que trabajas. No se recomienda tener contratos verbales porque recuerden que los contratos verbales tienden a beneficiar a la parte más débil de la relación. Y por lo general la parte más débil de la relación no eres tú como empresa. Es tu empleado o es tu contratista o es tu cliente. Términos legales termina siendo la parte más débil y si tú tienes acuerdos verbales con esa persona o con esa empresa, pues la ley va a tender a protegerla. Si hay alguna controversia, digamos alguna dificultad o un derecho que tú crees que tienes, pero no dejaste ese derecho por escrito, va a ser muy difícil que tú puedas reclamar ese derecho. Ese derecho que puede ser el que te paguen por los servicios que tú prestaste o que te entreguen los productos o servicios por los que tú pagaste. Entonces, nosotros en la punta del iceberg tenemos contratos que siempre hacemos con todos nuestros proveedores y con nuestros clientes. Ahora, esos contratos depende quién los elabora. Cuando nosotros vendemos el producto, nosotros somos quienes hacemos el contrato. Entonces nosotros hacemos el contrato, se lo entregamos al cliente, él lo firma y con eso tenemos nosotros una garantía, una seguridad de que podemos exigir, digamos, nuestros derechos. Pero también hace que la contraparte tenga derecho a exigir. Entonces digamos que eso es una relación de parte y parte. O sea, las prácticas de gobierno corporativo lo que hacen es construir una relación equilibrada entre los diferentes grupos de interés de mi empresa. Ahora, si nosotros somos clientes de una empresa, esa empresa es la que nos debería a nosotros entregar el contrato para firmar y nosotros pues tener la seguridad de cuáles son las cláusulas y estar de acuerdo con ellas y firmar. Entonces eso también es muy importante tener eso porque como clientes también necesitamos saber que podemos exigir nuestros derechos a través de un contrato. Entonces miren cómo hemos venido construyendo esas prácticas de gobierno corporativo. Las hemos venido construyendo con nuestros estatutos, con nuestros acuerdos de confidencialidad de la información y con nuestros contratos de relacionamiento, contratos de colaboración, contratos comerciales, todo este tipo de contratos que tenemos con nuestros diferentes grupos de interés. Hasta ahí uno podría decir, pues está bien, lo están haciendo muy bien, pero no es suficiente. Hay otro tema que es muy importante en las buenas prácticas de gobierno corporativo y son el código de ética y otra que se ha puesto muy de moda que son las prácticas de sostenibilidad. ¿El código de ética qué es? Es el que regula el comportamiento de la empresa, de sus empleados, de sus directivos, de sus contratistas, para que, digamos, de alguna forma se establezca qué es lo que nosotros consideramos que es ético y lo que consideramos que no es ético dentro de nuestra empresa. Esas cosas que son éticas no necesariamente se tienen que regular en un contrato donde la contraparte firma y acepta,
sino que más bien se establecen como unas políticas, como unos lineamientos de cómo comportarse. Ese código de ética puede ir desde aspectos que tienen, digamos, una implicación muy fuerte, como por ejemplo decir que la empresa debe tener una junta directiva o debe tener un consejo de administración y que la junta directiva es la que le exige cuentas al gerente de la empresa. Porque pues en una empresa sin junta directiva, pues ¿a quién le rinde cuentas el gerente? A los accionistas, pero cada cuánto se reúnen los accionistas. Una vez al año, por ejemplo, una práctica de gobierno corporativo puede decir que una empresa debe tener una junta directiva, que los miembros de esa junta directiva deben ser externos a la empresa y que esa junta directiva se debe reunir cada cierto tiempo y que las decisiones que esa junta directiva tome tienen un carácter de ley y son de obligatorio cumplimiento, de obligatorio desarrollo para el gerente de la empresa. Eso es una buena práctica de gobierno corporativo que lo hacen las empresas grandes. Ustedes siempre han oído hablar de las juntas directivas, pero las juntas directivas no están conformadas por empleados de esa empresa. De hecho, son personas externas que trabajan en otras empresas, son contratadas, digamos, entre comillas, para ser parte de la junta directiva. Y estas personas que hacen parte de la junta directiva lo hacen no por un salario, porque realmente no es que se les pague un valor muy alto, a duras penas se les reconoce, digamos, como unos honorarios simbólicos. Estas personas lo hacen más por, digamos, por una reciprocidad, porque saben que es importante para las empresas tener unas prácticas de gobierno corporativo y básicamente lo que les pagan es el almuerzo. En muchas empresas simplemente les están entregando el almuerzo o les dan un valor simbólico que no representa el tiempo que han dedicado, digamos, a participar en las juntas. Nosotros en la punta del iceberg nos estamos preparando para construir nuestra junta directiva y por eso necesitamos construir este documento de prácticas de este código de gobierno corporativo para poder dar luz, digamos, dar paso a el desarrollo de una junta directiva o en su defecto un consejo de administración. Que un consejo de administración también es, digamos, un órgano, digamos, de dirección y de control un poco más interno, mientras que la junta tiene una característica de ser externa. Entonces, por eso también necesitamos construir ese código para eso. Entonces, como les decía, estas políticas hablan, por ejemplo, de cómo se toman las decisiones, por ejemplo, la obligación de publicar los estados financieros, de dar a conocer los salarios, de tener unas buenas prácticas para contratar personal, de tener unas prácticas para el manejo de la información, para el tratamiento de los datos de todos los grupos de interés que están involucrados con la empresa. Y códigos, por ejemplo, cosas que de pronto nos pueden parecer exageradas, pero que son muy importantes, sobre todo para las empresas grandes. Las empresas grandes tienen unos códigos de éticas muy estrictos. Entonces ellos, por ejemplo, te hacen firmar un contrato o un documento donde dice que tú no vas a financiar grupos terroristas, que no vas a involucrarte en negocios ilegales, que estás en contra de la trata de personas, de la esclavitud, del trabajo forzado y tú dices, pero pues esto yo no tengo nada que ver acá. Pero para las empresas grandes eso es muy importante, tener claro que tú aceptas que no participas de esas prácticas. Entonces, nosotros también queremos construir unas buenas prácticas en ese sentido, porque para nosotros, dentro de nuestros valores, estos aspectos de la diversidad, la inclusión, la honestidad son muy, muy importantes y queremos trabajar con personas y con empresas que también tengan clara esa visión y vamos a construir ese código de ética donde le vamos a pedir a todo el mundo, digamos desde los directivos, los empleados, los contratistas, los clientes, que acepten ese código de ética. Y pues eso implica que en algún momento si alguien viola ese código de ética, pues nuestra relación con esa persona o con esa empresa se acaba. También esas prácticas de gobierno corporativo pueden incluir prácticas relacionadas con el cómo hacemos las cosas, no como un manual de procedimientos o un manual de funciones, sino en el sentido como por ejemplo de todas las reuniones debe generarse unas memorias. Entonces, esta es una buena práctica de gobierno corporativo, dejar un registro de todas las reuniones. O mmm, todos los documentos
comerciales que van a ser enviados a un cliente deben ser aprobados o revisados por un comité o por una persona. Esa también es una buena práctica de gobierno corporativo. Cada empresa decide qué quiere, digamos, establecer como una práctica de gobierno corporativo. Por lo menos en la punta del iceberg para nosotros es importante la forma como nosotros le entregamos nuestras propuestas a los clientes. Entonces, dentro de nuestras prácticas está que todos nuestros documentos tengan el logo de la punta del iceberg, que esté la información, que nosotros siempre le estemos contando a nuestros clientes cuáles son nuestros valores, nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos. Entonces, puede ser una obligación que nosotros siempre que vamos a firmar un contrato con un cliente pongamos como política de buen gobierno que al cliente se le debe hacer firmar una cláusula de confidencialidad, se le debe hacer firmar el código de ética y se le deben comunicar las políticas de gobierno corporativo. Entonces, esto puede sonar un poco exagerado, como, ay, ustedes para qué se ponen en esto, dedíquense a vender, ¿cierto? Eso es lo importante, hacer plata, vender. Esto depende de qué tipo de empresa tú quieres tener. Si tú solamente estás pensando como un comerciante, pues te soy muy sincero, pues no tiene sentido que te pongas a hacer todas estas cosas. Si tú lo único que quieres es comprar y vender y ganar una utilidad lo más alta posible por eso, pues realmente, ¿para qué vamos a hablar de prácticas de gobierno corporativo? Los dos, ambos sabemos, tú y yo que estás viendo este video, que no necesita uno montar formalmente un negocio para poder hacer un negocio. Tú puedes vender algo directamente, ya los temas tributarios, legales que tengas después de eso es otro asunto, pero realmente tú para comprar y vender algo, para montar un emprendimiento, no necesitas formalizarlo. ¿Pero por qué lo formalizas? Porque tú quieres que ese negocio sea grande, que tenga un impacto, porque no estás pensando como un comerciante o un negociante, estás pensando como un empresario. Y nosotros en la punta del iceberg pues somos una empresa y pensamos como empresarios y queremos construir una empresa que sea grande, que tenga muchos empleados, que tenga operaciones en varios países y cuando tú empiezas a crecer necesitas tener unas reglas de juego con todo el mundo porque si no cada quien va a hacer lo que quiera y eso tampoco se puede permitir. Entonces estamos en esto. Eh, También porque estamos construyendo estas políticas de gobierno corporativo, porque nosotros ya vamos a pasar el próximo año una etapa en donde vamos a mostrarnos. Yo siempre les he dicho que la punta del iceberg siempre nos han buscado, ¿sí? En la punta del iceberg nos han buscado, nos encuentran, más bien. Y nosotros queremos salir a mostrarnos y decir, miren, aquí estamos, miren todo lo que estamos haciendo, volteen a mirarnos. Pero cuando nosotros hacemos eso, cuando queremos llamar la atención, pues nos van a mirar de arriba abajo y van a evaluar cada uno de los aspectos. Y todo este tipo de cosas, de tener una organización contable, una organización financiera, una organización en la toma de decisiones, son aspectos que las personas van a mirar, sobre todo si nosotros queremos apuntar a clientes más grandes, empresas más grandes, con las cuales contratar, pues nos van a preguntar, bueno, ¿y ustedes tienen esto, tienen lo otro, tienen aquí, tienen allá? Y necesitamos decirles sí. Nosotros tenemos prácticas de gobierno corporativo, sí, estamos constituidos como empresa, sí, tenemos todos los, digamos, documentos legales para poder contratar con ustedes, sí, nosotros tenemos un código de ética. Esa es una razón por la cual queremos y necesitamos tener unas políticas de gobierno corporativo. Adicionalmente, si nosotros queremos recibir inversión o requeremos, digamos, necesitamos o queremos recibir apoyos, ya sean estatales o privados, también necesitamos tener esas prácticas de gobierno corporativo, pues porque los inversionistas se preocupan mucho por eso, porque ellos no van a entregar su plata así porque sí, sino que necesitan saber que existe una forma de tomar decisiones y de hacer las cosas y de documentarlas para que no haya ningún inconveniente más adelante y que esa plata no se pierda. Entonces estamos en ese proceso, ya empezamos, estábamos construyendo los documentos. Otra cosa que tenemos clara es que este no es un documento escrito en piedra, entonces no tenemos que en una primera versión incluir absolutamente todos los aspectos que debería tener unas políticas de gobierno corporativo, como lo recomienda la OEA o la OSDE y todas estas entidades, eh, digamos, que se preocupan por estos temas, sino que podemos construir una política, una primera versión y cada vez la vamos mejorando, vamos creando versiones nuevas y se va volviendo un trabajo, digamos, acumulativo y de mejora continua.
Y eso es lo que vamos a hacer, porque si esperamos a tener el gran documento con todos y cada uno de los elementos, pues nunca va a salir. Lo que vamos a hacer es crear un documento base con lo que ya tenemos, con unos elementos adicionales y no sé, cada 3 meses, cada 6 meses lo estaremos revisando y estaremos construyendo una nueva versión hasta que tengamos un documento con el cual nosotros nos sintamos tranquilos y sintamos que contiene la esencia de nuestras normas de comportamiento. Piensen que es como el manual de convivencia que nos mostraban en el colegio, ¿no? Como de, así te tienes que comportar, pues en la política de gobierno corporativo es ese manual de convivencia. Y como todo en la vida, pues las normas cambian, la ética cambia, las políticas cambian, la forma de pensar cambia y también las políticas de gobierno corporativo irán cambiando con el pasar de los meses y de los años. Ese no es un documento estático y pues en eso estamos. Y mi recomendación final, mi reflexión final para todos es empiecen a construir ese documento con lo que tienen. Mi recomendación, empiecen primero con estatutos, luego pasen a acuerdos de confidencialidad, formalicen contratos con todo el mundo. Hacer contratos es aburridísimo. Elaborar el primer borrador del contrato es una pereza total porque pues tú no sabes todo. eh, de pronto a veces algunas cláusulas quedan mal o no son claras, pero no importa. En el próximo contrato lo arreglas, lo vas ajustando y hasta que llega un momento en que ya tienes una versión con la que te sientes cómodo. Entonces, recuerden, estatutos, contratos, acuerdos de confidencialidad y cuando ya tengan eso, pasen de pronto a diseñar un código de ética y pasen ya a pensar en juntas directivas o en consejos de administración. Eso ayuda muchísimo y créanme que eso es una muy buena vitrina para, o sea, es un muy buen atributo para presentarte como empresa cuando vas a querer cerrar contratos con clientes grandes o cuando vas a querer participar en un programa de apoyo, ya sea estatal o privado. Eso habla muy bien de ti como empresa. Entonces, no lo dejen como una tarea para cuando seamos grandes, sino creo que es una tarea que tenemos que hacer para ser grandes. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a los que llegaron hasta acá, escuchando y viendo este video. Como siempre, si les gustó, denle like, si les disgustó, denle dislike, por favor, eso también es importante para nosotros. No tenemos, digamos, líos con que nos den un dislike porque nos encanta debatir, nos encanta eh, intercambiar ideas, nos encanta aprender. Si les parece que lo que hacemos es valioso, por favor suscríbanse para poder ver, digamos, para estar más pendientes o para que el algoritmo de YouTube les muestre más frecuentemente nuestros videos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran hacer, escríbanos en los comentarios. Y pues nada, cuéntenles a las personas que conocen que existe algo que se llama La Punta del Iceberg, una empresa que quiere ver las cosas más allá de lo evidente, que realmente quiere ir al fondo de los problemas y entender cuáles son las causas que originan los problemas en las empresas. Y pues bueno, nos encontraremos en otra bitácora. Un abrazo a todos y como siempre, una feliz mañana, una feliz tarde, una feliz noche o una feliz madrugada. Que estén muy bien. Chao.